En los videotutoriales anteriores exploramos el uso aislado de cada uno de los verbos contenidos en el paquete dplyr. Pero generalmente la manipulación de datos en los estudios de microbiología ambiental requieren de múltiples tareas que se deben ejecutar sobre un set de datos particular. Para esto, dentro del paquete se incluye un operador denominado pipe, representado con este símbolo porcentaje mayor que porcentaje, que nos va a permitir enlazar o concatenar diferentes verbos para completar tareas más complejas. Partamos entonces de un set de datos de un experimento en el cual se quiso explorar la variación espacio-temporal de la diversidad bacteriana en 2 lagos del departamento Ande. El experimento consistió en tomar muestras de 2 lagos a lo largo del tiempo y en diferentes zonas de este lago. La primera muestra se tomó en la parte superior o epilíneo, la segunda en la parte media o metalíneo y la última en la parte más profunda del lago o hipolíneo. Estas muestras fueron tomadas por un periodo de 60 días cada 3 días y en cada sitio de muestreo y tiempo se tomaron 3 reps. Una vez terminado el experimento, el investigador calculó el índice de Shannon como una medida de diversidad que le permitiría concluir acerca de su problema y consignó los datos en un archivo Excel como el que vemos a continuación. Tenemos la variable tiempo y tenemos otras variables en el cual se consigna información de la zona de muestreo, el lago y la réplica. Completando este ejercicio repasaremos todos los temas vistos a lo largo de los videotutoriales anteriores. Entonces debemos completar las siguientes 5 instrucciones. Primero, importar los datos usando la función read.csv que vimos en nuestro segundo video tutorial. Segundo, debemos verificar si los datos siguen el formato tidy, es decir, que las variables estén consignadas en las columnas y los casos en las filas, asegurándonos que la información consignada en las columnas corresponde solamente a una variable. Si esos datos no siguen esa sugerencia, se deberán transformar usando la función pivotLonger. Adicionalmente a eso, en el tercer punto, la variable diversidad, que es el índice de Shannon en este caso, se debe corregir según la zona de muestreo. Una vez corregida la variable, basada en las 3 réplicas que tenemos en el experimento, debemos calcular para cada tiempo, zona y lago, la media, la mediana y la desviación estándar. Es decir, debemos generar una tabla resumen usando las funciones groupBy y summarize. Y finalmente debemos exportar ese nuevo data frame como un .csv usando la función write.csv. Una vez dentro de R, digamos que la instrucción 0 será crear un nuevo proyecto el cual nos permita mantener organizado nuestro set de datos. Entonces recuerden que para crear proyecto hay varias posibilidades. Voy a irme por la más fácil, que es en el icono de la R y el más. Vamos a crear un nuevo proyecto. Le voy a decir que nuevo directorio, nuevo proyecto, y lo voy a llamar variación espacio-temporal. Recuerden que la sugerencia es que nuestros proyectos deberán tener unas subcarpetas. La primera se denominará datos, la segunda scripts, la tercera gráficos y la cuarta reportes, de tal forma que podamos mantener nuestro set de datos organizado. Entonces voy a convertir este archivo donde están consignados los datos a .csv. Esto ya lo vimos en los videos anteriores, es a manera de recordar. Entonces me voy a File, guardar como, busco la carpeta de interés. En este caso voy aquí a mi carpeta, variación espacio temporal, datos. Y me aseguro que aquí estén CSV delimitados por coma. Guardo. Le digo que sí. Y en la carpeta deberá aparecer el archivo en .csv. Luego voy a crear un script, el cual va a contener las instrucciones. Entonces me voy aquí a la hoja en blanco, el más, en la parte superior izquierda. Y le digo nuevo script. Nuestro script deberá tener en su encabezado siempre las indicaciones. Para esto siempre usamos el numeral y la comilla, 3 rayas. Y el primero será el título. Voy a ponerle variación espacio temporal. El autor soy yo, Carlos. Y la fecha. Cerramos y tenemos nuestro encabezado. La primera parte de nuestro script siempre deberá contener los paquetes que vamos a usar para completar las tareas.
Entonces voy a hacer library, que es la función que me va a permitir cargar los paquetes. En este caso voy a usar el metapaquete tidyverse que contiene el paquete dplyr. Lo lanzo a la consola, lo corro y lo tengo. Entonces vamos a mirar las instrucciones de nuevo. La primera instrucción es importar el dataset. Y voy a crear un data frame que se va a llamar datos BE de variación espacial, espacio-temporal. Lo asigno y la función, recuerden, read.csv. Recuerden que el primer argumento de esta función, voy a ponerlo justo aquí abajo, va entre comillas y hace referencia a la ruta al archivo. Entonces podemos explorar usando tabulador. Recuerden que estaba en datos y el archivo se llama variaciondiversidad.csv. Es importante que siempre pongamos la extensión del archivo. El segundo argumento es el encabezado o header, que nos va a permitir decirle al programa que la primera fila contiene el nombre de las variables. Adicionalmente a eso necesitamos el argumento que nos va a permitir decirle al programa cuáles son los separadores de columna. Este argumento puede ser coma o punto y coma según el computador. En mi computador es punto y coma. Ustedes lo deben verificar. Y finalmente debemos asegurarnos que el separador decimal de los números, de las variables numéricas, sea un punto. Entonces, si el archivo que ustedes traen de su computadora viene con una coma, como es mi caso, debo asegurarme que él entiende que esa coma es el separador decimal. Entonces le voy a decir coma. Seguro los paréntesis. Miren que se carga un nuevo set de datos en la ventana de exploración, el cual tiene 19 variables de 21 observaciones. Y asegurándonos que el separador decimal es un punto. La siguiente instrucción es verificar si los datos siguen un formato tidy o no. Entonces, miremos los datos. ¿Las variables están en columna? Sí, claramente las variables están en columnas. Miren que tiempo y todas estas variables están alojadas en columna. Pero hay un problema, y es que columnas que contienen los datos de diversidad tienen información combinada de varias variables. Miren que en la primera columna yo puedo encontrar información de la zona, epilíneo, del lago, lago 1 y de la réplica. Por lo tanto, esta información no sigue las sugerencias en el formato tidy, dado que en una misma columna tengo información de múltiples variables. Por lo tanto, debo transformar este set de datos usando la función pivot. Entonces vamos a hacer esa tarea. Como no siguen tidy, voy a convertir a tidy con pivot longer. Entonces para eso voy a crear un nuevo set de datos que voy a llamar datos tidy y se lo voy a asignar usando nuestra clásica. Aquí viene nuestro primer uso del operador pipe, que nos va a permitir enlazar múltiples argumentos dentro del dplyr. Yo quiero que a lo que era datos B, que son los datos desestructurados, se me aplique la función pivot longer. Entonces aquí puedo sacar provecho de pipe. Le voy a decir pipe y de pipe pivot longer. ¿Cuál es la lógica aquí? Que pivot longer, que es nuestra función central, va a ser alimentada por datos BE. Es decir, que datos BE, es decir, que el argumento que está justo antes del operador pipe va a servir como insumo para la función que está justo después. Entonces vamos a transformar. Si vamos al video, si recordamos el video anterior, el video sobre transformación de datos con pivot longer, recordamos que el primer argumento útil es calls, que hace referencia a las columnas que queremos seleccionar para ser reestructuradas. Entonces, si miramos el set de datos, yo quiero que todas las columnas, excepto tiempo, sean reacomodadas en el formato largo. Entonces, le voy a decir al programa que me coja todas las otras variables excepto tiempo. ¿Cómo podemos hacer eso? Hay múltiples formas. La más fácil es sencillamente ir -c
y ponemos tiempo entre comillas. Básicamente esto es todos excepto tiempo. El siguiente elemento, denominado names2, nos va a permitir crear las nuevas variables que van a contener la información que se va a desagregar de las columnas preexistentes. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, como tengo información de 3 variables en la misma, debo crear 3 variables que van a contener las nuevas que se crearán. Entonces en este caso tengo epi, que corresponde a la zona, lago 1, que corresponde al tipo de lago, y R1, a una de las 3 réplicas dentro del experimento. Te voy a crear 3 nuevas variables que van a contener ese cuerpo de información. Entonces las concateno, las pongo entre comillas, y voy a llamarla zona, lago y finalmente réplica. Es importante aquí en names2 que mantengamos el mismo orden que tiene la variable original. De lo contrario vamos a transponer los nombres de la variable. Es decir, la primera debe ser zona porque epilimnio es unos niveles de zona. No podemos poner primero lago y después epilimnio porque la información va a quedar traslocada. Namesep es un argumento bastante importante porque nos va a permitir determinar cuál es el símbolo que la función debe buscar para dividir la variable. Entonces miren que en este caso cada una de las variables está dividida con un guión al piso. Entonces ese va a ser nuestro separador. Y finalmente values2 nos va a permitir nombrar la variable numérica que se va a crear. En este caso lo voy a llamar Shannon. Entonces verifiquemos. Recapitulemos, tenemos datos tidy, nuestro nuevo set de datos, datos b, el dato que le voy a aplicar la función, el operador pipe que me va a permitir enlazar este elemento con pipe_longer. Posteriormente tenemos todo el cuerpo de la función pipe_longer que consta de los primeros elementos, las columnas que van a ser traslocadas, names2, las nuevas variables que van a contener la información que va a ser derivada del set de datos original. Namesep nos va a permitir identificar cuál va a ser el separador de las variables, y values2 nos va a permitir seleccionar el nombre de la variable que contendrá la información numérica. Corramos entonces y verifiquemos. Corrió, 0 errores, y miren que aparece un nuevo set de datos que contiene 378 observaciones de 5 variables. Yo puedo identificar que la muestra, la fila 1 corresponde a el tiempo 1 tomado del epilimnium, del lago 1, de la réplica 1, cuyo valor de diversidad fue 2. Una vez convertido nuestro archivo, la tercera instrucción debemos corregir la variable diversidad, índice de Shannon, usando mutate. Entonces básicamente, ¿qué vamos a hacer con esto? Es crear una nueva variable que va a ser el Shannon corregido según la zona. Entonces voy a usar datos tidy, voy a usar el mismo set de datos y le voy a aplicar a datos tidy. Voy a crear una variable dentro de datos tidy. Enlazo con pipe, y en este caso el verbo que me permite crear una nueva variable condicionada a una segunda es mutate. Entonces voy a crear una nueva variable que va a llamar Shannon C, de Shannon corregido, y va a ser igual a casos when, que significa casos cuando, y aquí viene la regla que nos pidió el problema. Entonces si zona es igual a epi, miren que así se llama aquí, epi debe estar escrito como está en la base de datos. En este caso epi es la representación de epilimnium. Entonces si datos es igual a epilimnium, entonces recuerden que el entonces está con la virgulilla. Esto de epi debe ir entre comillas porque es un carácter. Entonces Shannon, la variable original, es igual a, según la instrucción, por 1.02. Es igual a Shannon por 1.02. Luego, si la zona es igual a meta es metalimnium, Shannon por 0.97. Y finalmente, esto siempre va separado por coma. Si la zona viene del hipolimnium, Shannon es igual a
Shannon por .89. Corramos entonces. Y miren que ahora tenemos en el mismo datos tidy una variable nueva que se llama ShannonC y tiene unos nuevos cálculos basados en la zona de muestreo. Otro uso que le podemos dar a mutate, aunque no está en las instrucciones, es que podemos renombrar la variable zona con los nombres originales. Entonces, ¿qué tal si creamos una nueva variable? Enlazo otra vez con mutate y voy a decirle que zona igual a casos cuando si la zona es igual a epilimnium, que me lo renombre como epilimnium, coma. Si la zona es igual a meta, que me lo renombre como metalimnium. Y si la zona es igual a hipo, que me la renombre como hipolimnium. Dos funciones de la misma lógica enlazadas con dos operadores pipe. Corramos entonces y verifiquemos. Entonces miremos que ahora todo lo que se llama epilimnium, todo lo que llamaba epier se llama epilimnium y así sucesivamente para todas las otras zonas. Ustedes también podrían practicar convirtiendo lago 1 en piedras blancas y lago 2 en el remanso. Entonces sería listo. Una vez creada esa nueva variable, verifiquemos. Pasemos a nuestro cuarto ejercicio. Dice que basado en las tres réplicas, calcule para cada tiempo, zona y lago la media, mediana y desviación estándar. Eso lo podemos llevar a cabo usando la función groupBy. Voy a poner aquí generar tabla resumen. Voy a crear un nuevo set de datos que voy a llamar datos tabla resumen y la misma lógica. Entonces, ¿a quién le voy a aplicar eso? A datos tidy, que es el data frame reacomodado en los puntos anteriores. Entonces, datos tidy lo enlazo con pipe, y primero debo agrupar, es decir, debo determinar cuáles son los grupos en los cuales se va a dividir el data frame para hacer el cálculo. Entonces me dice que tiempo, zona y lago. Pueden ir a mirar el video de groupBy and summarize para recordar la síntesis. Y aquí vuelvo y hago otro pipe y le voy a decir summarize. El summarize puede ser con S o con Z. Entonces la primera la voy a llamar media Shannon SH, media Shannon, y básicamente esto es igual a la media función min, que es la función para calcular la media de quién, de Shannon corregido, cierto, Shannon C es la variable corregida, lo que vamos a trabajar. Me dice que calcule también la mediana, entonces voy a poner aquí mediana Shannon igual a median de Shannon. Sí. Y adicionalmente a eso me pide la desviación estándar. Voy a poner S de Shannon es igual a la SD Standard Deviation, que es la función NR para la desviación estándar de Shannon C. ¿Por qué es importante esta tabla? Porque esta tabla nos va a permitir resumir los datos según los tratamientos y va a ser útil cuando vamos a graficar. Corramos y verifiquemos qué obtuvimos. En este caso miren que aquí me aparece un error y es porque si se fijan aquí en la media de Shannon escribí mal. Debería ser Shannon C y me comí la N. Tienen que tener mucho cuidado a la hora de escribir. Entonces miren que se crea una nueva variable, en este caso denominada tabla resumen, la cual tiene 6 variables de 126 observaciones y básicamente es la media, la desviación estándar, para cada tiempo según la zona y el lago. Finalmente, el último paso de las instrucciones es exportar la tabla resumida a .csv. Entonces recuerden que la función es write.csv. Entonces la función es write.csv y solamente vamos a poner aquí tabla resumen tal cual como está escrito arriba y
entre comillas, el nombre que queremos que quede. Voy a poner tabla R para resumir, .csv. Lo corremos. Y si vamos a la carpeta de archivos, vamos a ver que se creó una nueva tabla en .csv. Entonces, si verificamos el script, en resumen, combinamos una gran parte de la información que vimos. Miremos la anatomía del script. Tenemos el título o la información complementaria que quieran poner. La primera sección corresponde a los paquetes necesarios. En este caso solamente necesitamos tidyver porque engloba todas las librerías que están necesarias para la manipulación de datos. La primera instrucción fue importar los datos. Usamos read.csv, teniendo en cuenta que el primer argumento es la dirección del archivo, el encabezado, el separador y los decimales. Luego, como los datos no seguían el formato tidy, lo transformamos usando la función py_longer e incluyendo el operador py para enlazar diferentes funciones. Recuerden entonces que siempre tenemos que tener en cuenta cuáles son las columnas que se van a reestructurar, los nombres de las nuevas variables categóricas que van a contener la información, cuál es el símbolo que nos va a permitir separar las variables originales y la variable contenedora que va a almacenar los datos numéricos. Posteriormente a eso, usando la función mutate, crea una nueva variable condicionada a la zona de muestreo. Finalmente, generamos una tabla de resumen útil cuando se quiere graficar o sintetizar la información según algunos estadísticos. En este caso, calculamos la media, la mediana y la desviación estándar de la variable Shannon corregida en variable numérica según el tiempo, la zona y el lago. Y finalmente exportamos la tabla generada, la tabla resumen generada como un archivo .csv.